estimadas, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar entonces con la videoclase sobre gamificación y estructuras lúdicas. En este caso vamos a desarrollar de lleno todo lo que es la estructura lúdica. Para eso vamos a utilizar Canvas. ¿Qué significa un Canvas? Es un lienzo donde pensar. Es decir, que nosotros vamos a comprender cómo se da esta estructura lúdica a partir de este lienzo que nos va a permitir a nosotros desarrollar el concepto de lo que es un juego de cualquier especie, ¿sí? Y también nos va a permitir comunicar nuestras ideas de cómo vamos a organizar ese juego que estamos diseñando, así también cómo presentar esa propuesta de estructura lúdica. ¿Sí? El Canvas en específico que nosotros estamos utilizando está basado, es decir, que pertenece al método de diseño de juegos que expone Durgan Nayar en su libro Diseño de Juegos en América Latina 1, Estructura Lúdica. ¿Sí? Es decir, que él en esta producción explica la estructura lúdica y él menciona que consta de 5 elementos esenciales porque hacen al mecanismo de retención de los jugadores. Los 5 elementos básicos que estamos observando en este canvas que corresponden a la estructura lúdica son los deseos, objetivos, sistema de progresión, desafíos y sistema de recompensas. Además, nosotros vamos a hablar de otras cuestiones que son fundamentales como la planificación, la narración, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a desarrollar en esta videoclase. Sin más dilaciones, comenzamos. El paso previo, es decir, el paso cero, lo fundamental para que exista una estructura lúdica es la planificación y sobre todo que esté enfocada en los constraints. ¿Qué significa esto? Que este paso previo en el diseño de la estructura lúdica consiste en la planificación a través del análisis de estos constraints del proyecto, es decir, cuáles son esos recursos disponibles con los que nosotros contamos. Vamos a diseñar aquello que solamente somos capaces de desarrollar y publicar, es decir, nosotros podemos tener expectativas y planificar distintas cuestiones, pero si nosotros no tenemos las habilidades propias para lograrlo, entonces no va a ser posible ese diseño, entonces ahí ya desde el inicio nos vamos a ver con limitaciones. Por eso una frase fundamental es que solamente diseñaremos siempre por dentro de nuestros límites y nunca por fuera, entendiendo que los límites también nos dan un lugar a la creatividad, a la innovación, al aprovechamiento y a la maximización de todos los conocimientos, saberes e instrumentos con los que nosotros contamos, ¿sí? Dentro de estos constraints también es fundamental que nosotros conozcamos y determinemos ciertas cuestiones, que son, por ejemplo, el género. El género significa que nosotros vamos a partir de una idea, de un modelo establecido, por ejemplo, puede ser acción, aventura, puzzle, es decir, un laberinto, o el puzzle tradicional, que es un rompecabezas. ¿Sí? También distintas posibilidades de estrategias, también entonces son géneros que nosotros vamos a poder determinar, seleccionar, elegir para enmarcar nuestra gamificación. Otra cuestión fundamental es el plazo, es decir, el tiempo que debemos o queremos dedicar al desarrollo del proyecto, ¿sí? Cuanto menos tiempos es mejor, porque de esta forma nosotros vamos a potenciar cada uno de esos elementos que vamos a incorporar a nuestra narrativa transmedia, a nuestra gamificación. El target es indispensable que nosotros lo vayamos pensando, porque nuestro público, nuestros estudiantes, tienen objetivos de consumo del producto, es decir, del juego, sumamente diversos, ¿sí? Nosotros tenemos que identificar cuál es el rango de edad, la localización, el poder adquisitivo en el sentido de, bueno, si llegas a hacer un juego de pago, pero en este caso va a ser gratuito porque está en el ámbito educativo, o también los dispositivos con los que cuentan nuestros estudiantes, si solamente van a ser recursos convencionales, fuera de lo digital. O una combinación. Por supuesto, el target, ¿qué significa? Que es fundamental que nosotros sepamos que no todos los juegos funcionan o agradan a todos por igual, ¿sí? Entonces tenemos que tener un buen diagnóstico para saber quiénes son realmente esos jugadores, esos destinatarios que nosotros les vamos a proponer la gamificación. Ya había mencionado un poco esto de los dispositivos, ¿sí? Que es sumamente fundamental en el sentido de que
que la estructura lúdica se mantiene en todos los formatos de juego. Un elemento también que no quería dejar pasar por alto son los recursos humanos, es decir, ustedes, los productores de esa gamificación, de esa estructura lúdica, de esa narrativa transmedia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a conformar equipos, ¿sí? Vamos a ser desarrolladores, vamos a desarrollar guiones, vamos a diseñar distintos materiales audiovisuales, también puede ser utilizando la diversidad de lenguajes que ustedes manejen, visual, sonoro, ¿sí? Entonces, todo esto nos va a permitir a nosotros también lograr una buena comunicación entre el grupo y de esta forma vamos a establecer los roles que cada uno de nosotros vamos a cumplir en este proyecto que estamos llevando a cabo. ¿Bien? Bueno, pasamos entonces a nuestra meta de diseño. ¿Sí? ¿Para qué entonces nosotros estamos diseñando? Las emociones van a evocar a los jugadores a jugar, es decir, van a invitarlos, a convocarlos, a hacerlos partícipes de esta dinámica lúdica. Nosotros vamos a utilizar una fórmula que se denomina MDA. ¿Sí? Este framework nos sirve a nosotros para identificar en primera instancia justamente las emociones correctas para el desarrollo del proyecto, que por su sigla en inglés es el aesthetic, ¿sí? Y también vamos a proceder a diseñar cuáles son esas reglas, es decir, esa mecánica que va a hacer que cada una de esas piezas se muevan, se articulan y funcionen como un sistema realmente. Por supuesto que también vamos a comprobar la eficacia de esas reglas a través de pruebas de jugabilidad y esto es lo que se denomina como dinámica. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores, es que nosotros vamos a desarrollar esa experiencia, esas emociones que queremos desentrañar, que queremos producir en nuestros jugadores. Bien. Entonces, pasamos ya así de lleno a lo que es la estructura lúdica en sí misma. Habíamos mencionado que el primer paso, deseos o necesidades. Seamos entonces hablando de los deseos o necesidades. Todos los juegos son una simulación. Nos permiten esta capacidad de sumergirnos, de brindar una inmersión. ¿Sí? Esta es la razón entonces por la que nos permite a nosotros, los diseñadores y también a los jugadores, satisfacer algunos deseos o necesidades inherentes a la propia condición humana. Esto es lo que nos mueve, nos moviliza, nos hace generar la motivación. Tenemos deseos y necesidades. Por eso podemos utilizar diversas teorías que estudian justamente cuáles son esas motivaciones. Una de ellas, por ejemplo, es la de los 16 deseos básicos. También podemos pensar en otros deseos que son como más bien universales. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Una lista de esos deseos y necesidades para imaginarnos las situaciones y los temas al respecto que nosotros vamos a representar a través de los distintos vehículos narrativos que estamos construyendo y también que se van a desarrollar a lo largo de la línea temporal del juego, ¿sí? La línea temporal no significa que el juego sea lineal, sino que más bien va a tener un pasado, un pretérito, un presente y un futuro que va a permitir una ubicuidad a nivel temporal, ¿sí? Y esta ubicuidad puede estar desarrollada de una forma que no sea cronológica, pero sí que entonces nosotros podamos sentirnos ubicados en espacio y también, por supuesto, en el tiempo. Pasamos al segundo paso, al segundo elemento fundamental de la estructura lúdica, que son los objetivos. Existen 3 tipos de objetivos: a corto, medio y largo plazo. Los objetivos a corto plazo, ¿qué significa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos permiten? Bueno, nosotros tenemos que diseñar, cuando pensamos en objetivos a corto plazo, una acción o un conjunto de acciones que los jugadores deben hacer durante la sesión del juego. ¿Sí? Los objetivos a corto plazo entonces están en el plano del presente, de lo inmediato que hay que realizar para poder tener un avance dentro de la jugabilidad. ¿Sí? Es decir, que es una actividad cíclica central, son como pequeñas tareitas que uno tiene que ir realizando, es decir, en este caso nuestros estudiantes van a ir realizando, nosotros les vamos a proponer y cada vez que consuman el juego, ¿sí? Por ejemplo, puede ser ver un pequeño corto, hacer un minijuego, lo que se denomina leer un cómic, es decir, algo
pequeñito que permite esa interacción de objetivo, ¿no? Ya tengo, el objetivo es leer esto, listo, lo complementé, paso a la siguiente etapa. Bien, también vamos a encontrar objetivos a mediano plazo, a medio plazo. ¿Qué significa esto? Que ya es una instancia un poco más compleja donde los estudiantes, nosotros les vamos a proponer que adquieran información, pero consumiendo más parte de la historia. No es solamente algo pequeño, sino que también tienen que permitir el progreso, el avance relacionado también con el conflicto, ¿no? Con ese desafío que está proponiendo el juego. Bien, es decir que el estudiante va a ir adquiriendo información, consumiendo más partes de la historia. Acá podemos ya ir abriendo ventanas, ¿sí? Para justamente atravesar cada uno de los intersticios de la historia que nosotros estamos brindando. Los objetivos a mediano plazo son de acumulación, producen así la convergencia de los estudiantes, ¿no? Ellos mismos van a ir entonces representando, van a ir generando asimilaciones, estrechando cada uno de los aprendizajes que van desarrollando a través de esos objetivos que son a mediano plazo. Por ejemplo, podemos, si tenemos un juego que está donde tenemos nosotros que enfrentarnos a algo, un objetivo a mediano plazo es ir adquiriendo nuevos elementos para fortalecer nuestra armadura. ¿Sí? No se debe confundir los objetivos a mediano plazo con el sistema de progresión, ¿sí? Tampoco con el sistema de recompensa. Sí están estrechamente vinculados, comparten conceptos, pero también se trata de que nosotros en los objetivos a mediano plazo, como les decía, que ampliamos las ventanas, ¿qué hacemos? Brindamos pistas migratorias que alimentan esos objetivos, ¿sí? Lo que hacemos cuando incorporamos objetivos a mediano plazo es incrementar también un poco los plazos de desarrollo, pero si nosotros no tenemos estos objetivos intermedios, el tiempo de retención, el poder de retención que tengamos también va a ser bastante escaso. Bien, entonces es fundamental que nosotros tengamos una instancia que nos acerque también a un objetivo mayor, que va a ser, por ejemplo, lo que se denomina el objetivo a largo plazo. Y este es el objetivo de más alto rango. Debe estar claro lo más antes posible en el juego, es decir, que es transversal a todo el diseño que nosotros estamos realizando de esta estructura lúdica. ¿Sí? Por ejemplo, se puede plantear la existencia de un mal mayor que aflige a todo el mundo y de esta forma excede la historia inicial. Nosotros estamos enmarcados dentro de otro problema al que nosotros estamos colaborando. Y solo consumiendo todas las historias que conforman el universo narrativo, nuestros estudiantes van a poder resolver el objetivo a largo plazo, ¿sí? Pues este es el desafío final o definitivo que enfrentarán los jugadores, tras lo cual la experiencia principal del juego habrá concluido. ¿Sí? Si no existe en el mecanismo lúdico el objetivo a largo plazo, que se genera una decepción, ¿sí? Porque nosotros necesitamos siempre que exista un algo superior que nos movilice, que nos motive para seguir adelante y también darle un sentido a cada uno de esos pequeños objetivos a mediano y a corto plazo a los cuales nos enfrentamos, por ejemplo, en el día a día en nuestras vidas, ¿sí? Bien, pasamos entonces al tercer elemento de la estructura lúdica, al tercer paso, que son los desafíos, los cuales están estrechamente vinculados también a los objetivos que acabamos de desarrollar, ¿sí? Los desafíos son los problemas y obstáculos que un consumidor, es decir, en este caso nuestros prosumidores, nuestros estudiantes, tienen que superar y también comprender en pos de alcanzar los objetivos, ¿sí? En el caso de la narrativa transmedia, van a ser estos misterios o puzzles, es decir, estas pequeñas elementos disgregados, estas piezas que nosotros tenemos que ir encajando, embonando. También puede ser desarrollado como los famosos Easter eggs. ¿Qué son los Easter eggs? Son los huevos de Pascua, ¿no? Esas pequeñas pistas que nosotros vamos encontrando, recopilando y que entonces luego vamos a hacer la conexión entre las partes para poder desentrañar
ese misterio, esa problemática a la cual nosotros asumimos el compromiso de desafiarla, de sacarla adelante, de resolverla, ¿sí? Por ejemplo, en los relatos del estilo Elige tu propia aventura, el desafío consiste en tomar una decisión. El objetivo suele ser llegar al mejor final, ¿verdad? Sin morir, bueno, obviamente, porque es un juego de una forma espantosa. Entonces, cada vez que se puede optar por un camino, en estos casos de Elige tu propia aventura, se desafía la astucia y la suerte del translector, es decir, esta decisión, qué consecuencias va a acarrear. ¿Sí? Entonces, un juego narrativo ofrece esta clase de obstáculos y superándolos puede avanzar hacia el objetivo final. Bien, yo en estas presentaciones que les estoy mostrando hay algunos ejemplos de Among Us que ustedes, si han jugado este juego, pueden entonces ir también articulando y representando. Claro, cuando, por ejemplo, vemos acá que un desafío que se propone es que dentro de la nave existe un impostor y este impostor entonces quiere sabotear el espacio y las personas para poder, los tripulantes para poder sacar adelante esa nave, lo que van a hacer es realizar pequeñas tareas de mantenimiento y también intentar develar quién es ese impostor porque esta persona también los intenta asesinar, ¿sí? Entonces esos son los desafíos que se proponen que están estrechamente vinculados a los objetivos de, por ejemplo, ir desarrollando cada uno de estos minijuegos de, por ejemplo, ir encontrando cuáles son las actividades que tengo que desarrollar, conectar los cables, sacar la basura que está metida en algún lugar, arreglar la dirección de la nave, ¿sí? Entonces todas estas son condiciones que nos van a permitir a nosotros ser pequeños desafíos vinculados a objetivos, por ejemplo, de mediano plazo, y los objetivos de medio plazo son sobre todo encontrar e ir despejando quiénes son, descartando esas personas que sí son mis tripulantes, son mis compañeros, y quién es ese impostor. Y eso se hace en Among Us, se hace a través de las reuniones de emergencia, ¿no? Donde se debate según las pistas que se fueron encontrando quién es ese posible impostor, quién actuó sospechoso, ¿sí? Entonces esas acusaciones dan lugar también a un espacio de comunicación que va a permitir, en algunos casos también, si existe esa confianza, si yo tenía la premisa de que tal o cual persona era un tripulante y luego me asesina, y entonces se cae mi teoría, y de esa forma yo aquí también estoy viendo que ese es el desafío también de la confianza que está implícito dentro de este juego, ¿sí? Entonces es fundamental que ustedes también todas estas explicaciones, estas teorías, las puedan ir articulando con juegos que ustedes sí conozcan, que pueden ser juegos de mesa, juegos de celular, juegos de computadora, juegos que jugaban cuando niños, ¿sí? Para poder ir develando cada uno de estos, de estas partes, de estos elementos que son propios de la estructura lúdica y que nos van a ser tan significativos al momento de desarrollar nuestro propio juego, ¿sí? Bien, el paso siguiente es que nosotros comprendamos y tengamos en cuenta cuál es el sistema de progresión. El sistema de progresión está estrechamente vinculado a una curva de dificultad, ¿sí? Es decir, nosotros, a nuestros estudiantes, a los prosumidores que tenemos como destinatarios, de una forma ascendente le vamos a ir proponiendo distintos desafíos que van a retar sus capacidades, sus competencias para que ellos vayan adquiriendo y potenciando las habilidades que ya poseen, ¿sí? Entonces, esto también es importante poder hacer una prueba para que esta progresión se dé efectivamente y no existe entonces esta incapacidad de poder no avanzar con el juego, ¿no? Entonces es fundamental que la dificultad sea gradual, no hayan cambios bruscos, porque si no se produce también una frustración en los jugadores, o si se disminuye esta curva de progresión, la curva de dificultad, también va a haber un problema con el aburrimiento, ¿sí? Entonces siempre también en sus juegos hagan una prueba. Y bueno, hablando ya específicamente de qué consiste el sistema de progresión, esto requiere de un mecanismo similar a los juegos de rol, es decir, donde nosotros nos posicionamos desde un lugar dentro de la historia, ¿sí? Un lugar de protagonista, de testigo, de rival, ¿bien?
Entonces, ¿qué es lo que nosotros... ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque aunque nuestro juego no sea de rol, va a ser fundamental que nosotros como jugadores podamos percibir y o sea, o también a nuestros estudiantes como jugadores puedan percibir el avance que van realizando. ¿Sí? Ese avance que van realizando puede verse a través de distintos aspectos y de esa forma también con ese avance las personas van a generar una fidelización al juego porque van a verse involucrados, por ejemplo, a través de la mejora de ciertos atributos de sus o de herramientas, de aspectos de sus avatars, de las características también que pueden tener, por ejemplo, un incremento de fuerza, de altura o no, ¿sí? También esto puede ver también un cambio de roles que se puede ir dando, cuáles son esas habilidades, se pueden entrenar esas habilidades, entonces a mí me van a permitir progresar en el sentido de que primero yo solamente tenía la capacidad de, no sé, realizar acciones simples y luego puedo ir profundizándolas y de esta forma también ir colaborando con lo que es el trabajo dentro del mundo propio del juego. ¿Sí? También otra forma de generar un sistema de progresión es con la adquisición o con el otorgamiento de puntos. Los puntos pueden ser por experiencia, por habilidad, pueden ser también redimibles si existe una especie de moneda virtual, una economía dentro del juego. ¿Sí? También pueden haber puntajes por el score, digamos, simplemente por la puntuación, es decir, por obtener un número más elevado y que esto genere una competitividad, o también puede ser por la reputación y este puntaje me lo dan los otros jugadores. Bien, otra forma también de generar un sistema de progresión es aumentando el nivel con estos puntos de experiencia. Yo ya no soy, por ejemplo, un usuario noob, ahora soy un usuario pro porque tengo cada vez más habilidades, más experticia y entonces voy adquiriendo, voy ingresando a nuevos espacios dentro del mundo del juego. Si por ejemplo, el mundo 1 o la primera etapa del camino era simplemente para personas con ciertas habilidades o un determinado perfil de jugador, un rol, pero ahora una vez que voy avanzando, entonces yo ya tengo otros roles que me permiten a mí, otras habilidades que me permiten de esta forma ir equipándome, ir también a acceder a nuevas y más importantes actividades y recompensas, ¿sí? También otra forma de generar sistema de progresión es brindando más equipamiento. Vemos en los juegos de shooter que a medida que también van avanzando los desafíos, vemos que el equipamiento tiene que ser mucho más complejo, ¿sí? Entonces, todo esto nos va a permitir a nosotros que estos instrumentos también generen este enganche, este engagement con el juego. ¿Bien? Bueno, de esta forma entonces son algunas ideas que ustedes pueden ir viendo para poder desarrollar lo que es el sistema de progresión dentro de la estructura lúdica que van a diseñar. Pasamos ahora sí al siguiente paso, que es el último de los fundamentales, que es el sistema de recompensas. ¿Sí? A través del sistema de recompensas, los jugadores van a visualizar y sobre todo van a visibilizar lo que es su progreso, qué es lo que están logrando, ¿sí? Y los elementos del sistema pueden ser, por ejemplo, insignias, pueden ser logros, puntos de score, como ya había hablado, títulos honoríficos, pueden ser otros elementos coleccionables, ¿bien? Las recompensas se entregan en momentos específicos, dentro de lo que es un esquema prestado de la psicología conductual. Ya habíamos hablado con pinzas de la psicología conductual, pero sobre todo, ¿qué nos interesa a nosotros de la recompensa que damos? Que el objetivo es motivar a nuestro lectoespectador para que se mantenga en actividad, ¿sí? Por eso hay que poner atención y entender al sistema de recompensas como un reforzamiento de la conducta. Es decir, que la recompensa no es el motivo por el que los jugadores juegan justamente o permanecen en el juego, sino que es parte de la motivación que va a permitir que ellos permanezcan allí.
¿sí? En suma, entonces, esto es fundamental porque las personas realizamos actividades específicas porque esperamos un premio, ya sea un reconocimiento, un mayor conocimiento de la trama o bien más tiempo para disfrutar del producto que nos gusta. Debido a esto, las recompensas deberían ser interdependientes, es decir, que unas requieren de otras para ser concedidas y de esta forma se están encadenadas. Bien, esto es lo que se conoce entonces como la interdependencia de rewards, es decir, recompensas. Bien, además dentro de las recompensas no podemos generar todo el tiempo un sistema que únicamente premie, premie, premie o castigue, 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 sino que más bien también tenemos que generar pausas y estas pausas tienen que ser compensadas con nuevas actividades. Por ejemplo, para cazar y cocinar, en medio me hará falta obtener un arma, obtener una receta, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a ir logrando entonces lo que es que estas pausas nos permitan a nosotros también evitar que las actividades también sean todo el tiempo de un peso demasiado demandante y de esa forma vamos a ir nivelando, equilibrando, perdón, los distintos episodios, actividades que nosotros queremos que nuestros estudiantes vayan realizando. Sin interdependencias de las rewards, podemos decir que en las pausas podemos dar actividades que den recompensas, pero para esto el efecto esperado tiene que depender una actividad de la otra, como les decía, ¿no? Para ganar algo, primero necesito otra cosa y para ganar esa cosa, antes debo hacer algo. Es lo que llamamos entonces así la interdependencia. Por ejemplo, para cocinar un pez, que sería la actividad principal, antes necesito pescarlo, que sería la actividad secundaria durante la pausa, cuyo premio es un pescado. Y para pescarlo a ese pez, yo necesito un anzuelo y una caña, que son a la vez las recompensas de esa pausa anterior. Bien. En transmedia nosotros podemos establecer este mecanismo de interdependencia cuando combatimos las pausas con elementos distintos a las ficciones como rompecabezas o juegos propiamente dichos, donde podemos encadenar recompensas siempre que no perturben el entendimiento de las historias o el orden no lineal de las ventanas, que ya dijimos que este orden no lineal es sagrado, que es indiscutido, que nosotros actualmente no funcionamos, no tenemos esta lógica de que simplemente seguimos una línea, sino que como vemos en el esquema, lo que se realiza acá es un mapa, ¿no? Un mapeo que la línea principal sí se puede identificar dentro de una linealidad continua, pero el juego, a través de él, a través de las distintas recompensas, pausas y compensadores, vamos a evitar que el jugador pierda el interés y abandone la actividad, porque allí ya no hay una actividad lineal, sino que es más bien nosotros vemos aquí que hay pequeños círculos de compensación que nos van a permitir a nosotros realizar actividades paralelas que van a funcionar como pausas, como compensadores. Volvemos a retomar el eje fundamental, que es la curva de progreso. ¿Por qué? Porque en los juegos existe una dificultad que va ligado al progreso de la partida. En el gameplay, es decir, en la jugabilidad, se va tornando más desafiante a medida que el jugador avanza porque acompaña el crecimiento natural de sus habilidades. Y en transmedia, esto también suele pasar. Los estudiantes, en particular, nosotros los pensamos como prosumidores, entonces ellos sienten que progresan al tiempo que los desafíos cada vez son mayores. La recompensa también aumentará porque a mayor desafío, mayor premio. Para esto, las ficciones más nuevas del proyecto, ¿sí?, suelen ser algo más complejas, es decir, también se va complejizando la trama, la misma historia. Por ejemplo, puede haber mayor dramatismo, se puede complejizar el argumento, incorporar nuevos personajes, nuevas problemáticas, y de esta forma se va acercando también esta curva de progreso al objetivo a largo plazo, y también esto nos va a permitir a nosotros
comprender el progreso en nuestro proyecto de una forma que sí posea un cierre. También existe una posibilidad de que nosotros hagamos una pequeña digresión, ¿no? Que vayamos complejizando justamente estas ideas, las historias que vamos entramando. Por eso la digresión lúdica se conoce como la contradicción entre el guión de la historia y lo que hace el jugador realmente. Nosotros vamos a planificar cómo va a ser entonces la jugabilidad, el desafío en sí mismo, pero también tiene que existir o se va a producir gracias a que nuestros estudiantes van a crear sus propias versiones de la historia, va a generar entonces esto de la digresión ludonarrativa, porque van a generar sus propias reglas del juego o su propia versión de la historia. ¿Sí? Por eso, a menudo la historia del juego dice una cosa y el jugador, o en el caso de las narrativas transmedias, los prosumidores, se ven haciendo otra. En particular, porque el diseñador, es decir, nosotros, no podemos predecir todas las acciones que un consumidor realizará, o bien porque, porque esto se da en este tipo de producciones, que el recorrido que realizan nuestros estudiantes es tan importante como la historia que se desarrolla. Y por este motivo, la dimensión interactiva se vuelve tan importante como en cualquier otro videojuego. Si nosotros entonces vemos que tenemos una línea conceptual que sería la historia y la ficción, por ejemplo, que estamos desarrollando, pero todo esto se va a complejizar con los distintos elementos, como vemos acá, sensoriales, les da otro eje y a su vez podemos complejizarlo aún más con la interactividad que se va a lograr, y todos estos rasgos van a permitir que las personas generen también sus propias versiones y amplíen las ventanas de nuestra narrativa transmedia. ¿Bien? Bueno, de esta forma entonces es que nosotros vamos a enmarcar al game design de una narrativa transmedia. Porque recordemos que la historia que cuenta una narrativa transmedia es la historia de un mundo y de sus protagonistas, es decir, lo que nosotros llamamos el universo narrativo. Y para contar esa gran historia que abarca todo mundo, creamos historias sueltas, historias paralelas. Estas pueden tener los mismos o distintos protagonistas, pueden ocurrir en una época o en varias, pero siempre dentro del mismo universo. Las historias sueltas que nosotros podamos llegar a desarrollar van a ser autoconclusivas, van a tener su propio cierre, pero van a estar enmarcadas dentro del universo superior dentro del cual las incluimos, ¿sí? Es posible que estas historias sean consumidas en cualquier orden, ¿sí? Y que el público también consuma todas las que tenga disponibles o solamente algunas, ¿sí? Y de esta forma también vemos cómo se diversifica lo que es la narrativa transmedia. Y en cualquier caso, el público, es decir, nuestros translectores, nuestros estudiantes, no tienen acceso a un único medio. ¿Sí? Nosotros dijimos que vamos a trabajar esta historia global a través de distintas ventanas, de distintos lenguajes. Por eso no existe tal cosa de realizar una única historia. Y tampoco van a tener esta posibilidad de ver todo el universo, sino que van a tener su perspectiva propia del universo según lo que ellos también hayan podido explorar. Los que sí vamos a tener una mirada completa del universo somos nosotros, los docentes que estamos produciendo esta narrativa, ¿no? Bueno, por eso es fundamental que no nos olvidemos y siempre tengamos presente con nuestros estudiantes, para conseguir la información sobre el mundo narrativo, deben buscarla, deben abandonar su rol pasivo y se van a volver cazadores de la información. A medida que vayan reuniendo los datos, van a consumir esas historias sueltas en diferentes medios y en su mente van a ir convergiendo y generando esa gran historia universal. Podemos imaginar un rompecabezas que luce más completo cuantas más piezas logramos encastrar. Esta técnica entonces de relatar una historia transmediática se trata de contemplar la incorporación de intersticios en el guión. Bien, nosotros vamos a generar entonces lo que se conocen como huecos estratégicos y pistas migratorias. Bien, estos intersticios en el guión, junto a las señales que los consumidores y los prosumidores puedan seguir en su búsqueda de la información, no van a ser suficientes, sino que nosotros tenemos que construir una historia bajo
fuera de los paradigmas clásicos, ¿sí? Ahora es necesario que innovemos y trabajemos con una estrategia más bien orientada al desarrollo de un conjunto de ficciones enlazadas por detalles, personajes y situaciones. En este sentido, los huecos estratégicos y las pistas migratorias son dos herramientas clave en el diseño de una estructura transmedia. Su cuidadosa distribución en las ventanas del proyecto genera un patrón similar a lo utilizado por un juego narrativo o de acertijos, ¿sí? Los huecos estratégicos son aquellas piezas faltantes en la historia que el público está consumiendo, pero de ninguna manera son imprescindibles para entender los sucesos relatados, es decir, que añaden y mejoran en la comprensión de esa historia, pero no son los elementos fundamentales de la historia. ¿Sí? Asimismo, deben despertar la curiosidad, por ejemplo, por un personaje, una situación, una cosa, y así van a permitir que nuestros estudiantes salgan a la caza de la información para llenar esos agujeros del guión, que siempre será una opción. ¿Sí? Los estudiantes podrán ir en búsqueda solo si se sienten lo suficientemente curiosos, ya que la historia cierra por su cuenta, es autoconclusiva. ¿Sí? En estos casos, para conducir al público, a nuestros estudiantes, entre las distintas ventanas de esta narrativa transmedia, son necesarios otro tipo de recursos y es lo que se conocen como las pistas migratorias. Las pistas migratorias son rutas o nexos entre los huecos estratégicos que pueden tratarse de pequeños detalles visuales, menciones curiosas en el diálogo de los personajes o también material promocional por fuera de la historia. Cada pieza de información entonces debe contar con huecos estratégicos y pistas de migración que se corresponden con las demás historias del universo narrativo. Esto es lo que yo hace rato mencionaba como la dosificación de la información, ¿sí? Todas las historias de esta forma van a ir encastrando entre sí mediante huecos de información específica y pistas que conducen de una a otra, de manera que si el consumidor pudiera conocer todas las piezas o ficciones con todos sus detalles, adquiriría un saber completo acerca del universo narrativo en términos globales, es decir, del lugar, el tiempo, quiénes son esos personajes y los hechos que se relatan. En este sentido, vamos a tender a pensar que el mundo es una cosa, ¿sí? Nosotros vamos a pensar nuestra narrativa transmedia más bien como una cosa, como un universo en sí mismo, no tanto como una criatura, ¿sí? No como un personaje, sino más bien como todo un complejo de un conglomerado de situaciones, de elementos. Bien, vamos a entenderlo como un escenario, un lugar donde hay muebles, donde hay montañas, donde hay un set, donde actúan personajes, vamos a también imaginarnos un fondo, un paisaje, cuáles son esos reflectores, la utilería que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, cuáles son esos, si lo hacemos una comparación con las obras de teatro, cuáles son entonces cada uno de esos elementos de la escenografía que nosotros estamos constituyendo para lograr esa representación. ¿Sí? Es fundamental entonces para comprender este tipo de narración, repensar estas ideas, tener en cuenta el contexto, el mundo es un personaje mayor, es el personaje más grande que nosotros vamos a desarrollar, tiene un tamaño, como les digo, colosal, pero igualmente esto lo hace complejo, ¿sí? Lo que le contamos al público es la historia de este universo, de este personaje gigantesco, y lo hacemos a través de sus testigos, ¿sí? Que van a ser entonces los personajes en el sentido tradicional, que atraviesan un conflicto y mientras lo hacen dejan en evidencia el devenir del mundo que debe ser diseñado desde su génesis hasta su extensión, ¿sí? Bien. Habemos hablado también que es fundamental conocer la linealidad y la no linealidad que está implicada dentro de las actividades que nosotros estamos desarrollando. Ya hemos criticado de alguna forma y hemos hablado de la incapacidad que tiene la linealidad en el formato tradicional de representar las historias de una forma que sea significativa para nuestros estudiantes. Bien, por eso es fundamental que nosotros también conozcamos otras formas de no linealidad.
¿Sí? En el formato tradicional, la historia se representa siguiendo el desarrollo lineal que va desde el planteamiento a la resolución, que dentro de esta figura que estamos observando sería desde el punto A hasta el punto G en vertical y sin desvíos. Es decir, si cada rectángulo, que podemos llamar nodo, representara el capítulo de una novela, la historia tendría una forma recta. Sería necesario leer consecutivamente los capítulos A, B, C, D, E y F para entender el final. Lo mismo sucedería si el nodo representara las escenas de una película o las viñetas de un cómic. Esto es lo que nosotros llamamos la narrativa lineal. Bien, pero también podemos utilizar, como les digo, esta no es la narrativa que nosotros estamos buscando, sino que también vamos a apreciar en esta figura diferentes variaciones que puede adoptar una narrativa en cuanto a la secuencialidad de sus componentes. Cada rectángulo representa un capítulo, escena o viñeta de la historia según el medio que estemos usando. Los conectores señalan varias posibilidades o caminos que pueden seguir de acuerdo a cómo se desarrolla la estructura narrativa. Bien. Como se ve en el gráfico, hay otras opciones, además de la narrativa lineal. La narrativa puede ofrecer una opción de bifurcarse, que es lo que se conoce como branching, o seguir un recorrido semilineal. ¿Sí? En el caso del branching, sigue siendo una narrativa lineal, pero con la ventaja de ofrecer al público, es decir, a nuestros estudiantes, una cierta libertad de elección. Aquí la cosa toma un tinte lúdico, comienza a ser participativa, porque el lector o espectador está eligiendo, no se le impone un recorrido estricto como pasa en una película o en un cómic. Bien. La historia en el branching podría tener caminos alternativos, como podemos ver si recorremos desde B1 hacia B2, B3 y B4, y estos a su vez abrirse en otros como B2 permite ir por C o pasar a C2. Uno puede imaginárselo como las ramas de un árbol que van alejándose del tronco. Así, cada nodo será un capítulo encadenado tanto a su predecesor como a su sucesor, con algunos callejones sin salida. Este tipo de narrativa lineal, pero en ramas, es la utilizada por la reconocida colección de Elige tu propia aventura. La tercera opción que muestra la figura es menos lineal, se conoce como semilineal. La llaman narrativa en web en alusión a los hipertextos propios de Internet, que permiten navegar de un lado al otro. Los conectores de línea de puntos, ¿sí?, señalan la posibilidad no solo de elegir un camino alternativo, sino también de que ese camino nos regrese a un punto anterior. Por ejemplo, desde D3 se podría volver a B y desde E1 podríamos pasar a D. El desarrollo en branching solo permite avanzar, nunca retroceder. En cambio, en el desarrollo semilineal se puede hacer un regreso, pero siempre y cuando con algunas limitaciones. Por ejemplo, podemos ir y venir entre B2 y C1, pero deberemos continuar el viaje desde alguno de esos dos nodos si queremos seguir avanzando en la historia. Bien. Por último, podemos tener sistemas narrativos mixtos que combinen un recorrido lineal con uno semilineal si alguna condición cambia, cosa que solo puede pasar por ahora en un videojuego o en un juego de mesa. ¿Sí? Por ejemplo, esto como lo vemos en la figura que estamos visualizando. Podría ser desde A hacia B2, hacia C, desde A hacia B4, hacia C4, hacia D4, hacia D3. Es quizás posible solo si una condición cambia entre C4 y D4. Por ejemplo, si D4 fuese un pozo y para salir hubiera un puzzle, es decir, un rompecabezas, una vez resuelto se puede regresar a C4 y recién seguir camino hacia D3. Una gran cantidad de juegos e historias interactivas se plantean de esta forma. En el fondo es un laberinto por el que el público puede explorar. Claro que no todo es tan fácil, aunque esta posibilidad suene muy interesante, porque existe un problema. A más bifurcaciones, mayor es el tiempo de producción.
Bien, una vez más podemos decir que es aceptable que el público lo consumirá cuando vea que puede elegir su propio recorrido dentro de lo que es entonces la narrativa transmedia, cómico, videojuego que nosotros estemos, justamente el punto que estemos desarrollando. ¿Sí? Pero también es real que según las métricas y las estadísticas de los distintos productores, diseñadores de juegos, solo el 5% de las personas se dedican a explorar todas las alternativas posibles de esta genial historia ramificada que estuvimos hablando, ¿no? Entonces, no suele ser un caso tan óptimo para un desarrollo de un juego, debido a que hay ciertas limitaciones que vamos a ir encontrando y mucho del trabajo que se realiza no es del todo aprovechado por las personas que son las destinatarias de estos juegos, ¿sí? Entonces, en esta nueva figura encontramos lo que podríamos denominar la solución teórica que muchos productores están usando, es decir, que nosotros también queremos adoptar, que se trata de una combinación que equilibra lo que queremos contar y también la libertad de elección del público y el costo de la producción que conlleva este juego, ¿no? No da todas las posibilidades de elección, pero funciona razonablemente bien. Como se puede apreciar, las bifurcaciones son menos y vuelven casi de inmediato al tronco principal de la historia. De esta manera se ahorran recursos al tiempo que se ofrece una cierta variedad de recorridos. Ustedes dirán, ¿por qué funciona? Bueno, porque el público que suele elegir por B1, B2 o B3 desemboca en C, pero no sabe que los demás caminos también desembocan en C. ¿Sí? Y como la mayoría no volverá a empezar la historia, no se encontrará con sus limitaciones. Bien. Bueno, eso entonces es una de las estrategias que les proponemos para que ustedes también puedan diseñar el mapa de rewards de sus estructuras lúdicas. Y bien, con esto entonces vamos a terminar de desarrollar todos los elementos propios de este Canvas que propusimos al inicio de esta capacitación y que ahora hemos desarrollado de una forma súper profunda. Ahora vamos a considerar otros elementos que son fundamentales dentro de los juegos, pero que no tienen, que más bien ustedes los pueden diseñar según las preferencias y las condiciones que hayan determinado, ¿sí? Bueno, el modo de juego nos va a permitir a nosotros trabajar de dos formas, en solitario o con multijugador. Este concepto va a influir entonces importantemente en qué tipo de juego estamos desarrollando, ¿no? En el modo solitario siempre el jugador se enfrenta al juego y en el modo multijugador existen 6 variantes, que una de ellas es jugador contra jugador, otra es varios jugadores actuando individualmente contra el juego. La tercera posibilidad son varios jugadores contra un solo jugador. Cuarta posibilidad es todos contra todos, ¿sí? También existe una quinta posibilidad que es un equipo de jugadores contra el juego y la sexta posibilidad es la competencia entre equipos. Bien, y así entonces es como se van a desarrollar las diversas dinámicas en los tipos de juegos que son de multijugador. Bien, por último y a modo de conclusión, nosotros podemos decir y hablar que existe un ADN del juego, es decir, ciertos conocimientos innatos, implícitos, que nosotros podemos develar gracias a todo este complejo entramado que fuimos realizando, ¿no? Consideramos así que toda estructura lúdica puede ser mejorada con la presencia de 3 elementos que van a constituir su ADN. Ellos son el aprendizaje. El jugador aprende al jugar y existen 2 planos de aprendizaje. Uno de ellos está relacionado a las mecánicas y a las reglas del juego, que involucra el aumento, por ejemplo, de habilidades motrices o también de estrategias constantes. Y el otro elemento propio del aprendizaje está relacionado al contenido, que inyecta el conocimiento
en el que se juega, ¿no? Este conocimiento puede ser menor o mayor, pero debe estar presente en la estructura lúdica. Es fundamental que existe entonces un aprendizaje que me permita a mí complejizar los saberes en cuanto al conocimiento. Un ejemplo de ello, por ejemplo, valga la redundancia, es una tarea de recolección de hierbas. ¿Qué me va a enseñar a mí sobre las especies de hierbas, si son ficticias o reales? También un juego, supongamos, de baristas enseña sobre las variantes, los sabores y las formas de preparación del café, ¿sí? Siempre existe entonces la posibilidad de incorporar el contenido a las diversas estructuras lúdicas. Otro aspecto que va a ser fundamental, que está incluido dentro de los juegos, es la socialización. Un jugador suele ser sociable. Ya existe una interacción, por más de que sea un juego en solitario, con el mismo juego, ¿no? Con el mismo universo narrativo al que le estamos invitando a participar. El diseño del juego entonces deberá contemplar alguna clase de interacción con otros jugadores, o si se trata de un juego solitario, se puede compartir el progreso, por ejemplo, con otras personas en otros ámbitos como en las redes sociales, ¿sí? Y por último tenemos la expresión, la capacidad de expresión que un juego posee, ya que los juegos transmiten ideas y son un vehículo de la expresión artística de la misma manera que otros instrumentos del arte, ¿sí? De esta forma entonces damos por concluida esta videoclase. Espero a pesar de su extensión les haya sido de utilidad, que puedan trabajar con cada uno de estos aspectos. Es fundamental que los ahondemos y también los trabajemos, los pensemos y generemos entonces distintas posibilidades. Y bueno, nuevamente les agradezco su atención por haber permanecido en este espacio de aprendizaje y bueno, que se encuentren muy bien.